Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda García Solomán. Soy estudiante de la Universidad Galileo y estoy cursando la carrera universitaria y técnico en hemodiálisis y diálisis peritoneal. En esta ocasión les voy a hablar sobre qué es la anticoagulación. ¿Qué es anticoagulación? Es el proceso médico por el cual se receta un medicamento para disolver la sangre. El tratamiento anticoagulante permite que la sangre circule líquida, evitando que formen coágulos, que serían los trombos, en la circulación venosa o arterial. Pero recordemos que la formación de coágulos es un mecanismo complejo que tiene como finalidad prevenir el sangrado tras sufrir un daño. Sin embargo, en ocasiones, la formación de los coágulos puede desencadenar un infarto al miocardio, un infarto cerebral o una formación de coágulos en las venas o dentro de las aurículas del corazón, y en estos casos es cuando la administración de fármacos anticoagulantes es fundamental. El mecanismo de la coagulación por su vía intrínseca puede activarse cuando la sangre entra en contacto con cuerpos extraños, no biocompatibles, produciéndose por ello reacciones diversas. Asimismo, al circular la sangre por circuitos artificiales, como son el dializador y las líneas, se producen turbulencias y lisitematías, con liberación de ADP y la consiguiente puesta en marcha de la hemostasia primaria y posiblemente formación del llamado trombo blanco. Y ahora les voy a hablar un poco sobre qué es la hemostasia. Se dice que la hemostasia es un sistema de defensa del organismo cuya función es mantener la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos sanguíneos. Se trata de una serie de funciones orgánicas que actúan como un mecanismo de defensa del cuerpo ante las hemorragias internas o externas, ya sea deteniéndolas o preveniéndolas. La hemostasia depende del delicado equilibrio entre la pared vascular, las plaquetas y la cascada de coagulación. Para formar una armonía y que no haya ni hemorragia ni trombosis, la hemostasia es la facultad del organismo para mantener la sangre en los vasos sanguíneos en el momento en que ocurre alguna lesión, iniciando con la acumulación plaquetaria, la creación de coágulos para taponar una hemorragia y, una vez reparado el daño, disolver los coágulos formados. Y la hemostasia consta de dos partes, que son las siguientes. Como les había mencionado, la hemostasia consta de dos etapas. Aquí tenemos la etapa primaria, que es cuando entran en función las plaquetas sanguíneas, acumulándose en la zona dañada para formar lo que conocemos como el taponamiento hemostático de plaquetas. La hemostasia primaria consta de dos componentes. Uno de ellos es el componente vascular, donde se encuentran los espasmos vasculares, y el otro tenemos el componente plaquetario, que es la formación del trombo plaquetar. Para dar inicio a la hemostasia primaria, se inicia a partir del momento en que se produce la lesión en un vaso, habiendo estimulación de mecanismos capaces de promover la vasoconstricción y la disminución del flujo sanguíneo local. Tiene un rol fundamental el endotelio y las plaquetas. También la hemostasia primaria se divide en una secuencia de adhesión, activación, secreción y agregación. Y la hemostasia secundaria o de coagulación es el proceso por el que se forma el coágulo definitivo de la fibrina a partir del tapón plaquetario. Se produce por una cadena de reacciones en las que se activan los llamados factores de la coagulación y que representamos en números romanos. Distinguimos dos secuencias. La primera, la vía extrínseca o también llamada vía tisular, y la vía intrínseca, también conocida como vía de contacto, que posteriormente ambas se unen para llegar a una vía común. Esta secundaria implica la activación de la cascada de coagulación a través de diversas proteínas plasmáticas, como lo sería la fibrina. Se genera un coágulo que tapona la lesión, impidiendo que la sangre salga. El proceso de coagulación se debe a la puesta en marcha de diversas reacciones químicas en las que tiene un papel
clave los tres factores de la cascada de coagulación, convirtiendo el fibrinógeno, que es una proteína soluble, en fibrina, que es de naturaleza insoluble, constituyendo así la estructura del coágulo. Al mismo tiempo que se produce la hemostasia primaria, se activa la cascada de la coagulación, haciendo que se activen las proteínas responsables de la coagulación. Como resultado de la cascada de la coagulación se forma la fibrina, cuya función es reforzar el tapón plaquetario primario, haciendo esto más estable. Y ahora les voy a hablar un poco sobre la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación es un conjunto de reacciones enzimáticas sucesivas intercaladas en el proceso de cierre y cicatrización de las heridas, producidos en las paredes de los vasos. Pueden llegar a producir pérdidas sanguíneas importantes que comprometan a la integridad del organismo. Esto se inicia con un conjunto de reacciones destinadas a la producción de un tampón plaquetario o trombo blanco que cubra rápidamente la herida y obstaculice la salida de la sangre. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos dos vías, que sería la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ahorita vamos a hablar sobre la vía extrínseca. Es la más importante para el inicio de la coagulación y empieza por la liberación del factor tisular, que también es conocido como el factor 3 desde el tejido dañado, que sería el endotelio. También necesita la exposición de un componente externo a la sangre como el factor tisular de la pared vascular o tromboplastina tisular para iniciar la activación. Entonces, lo que produce es una cadena de reacciones que lo que harán es activar los factores de la coagulación que se representan en números romanos. La vía extrínseca, como ya lo habíamos mencionado antes, es la más importante para el inicio de la coagulación, ya que empieza por la liberación del factor tisular que se representa como Ft. Lo vamos a representar como Ft o también conocido como factor 3. Como el factor 3 de la coagulación. Este componente se libera del tejido que está dañado. Ahora, el factor tisular junto al factor 7 activado, acá tenemos el factor 7 activado, y el calcio, que el calcio lo vamos a representar de esta manera. Catalizarán el factor 10 al factor 10 activado. Estos catalizan al factor 10 activado, que este viene del factor 10 normal. Ahora les voy a hablar sobre la vía intrínseca, recibe este nombre debido a que antiguamente se pensaba que la sangre era capaz de coagular intrínsecamente. Por esta vía sin necesidad de contar con la ayuda de factores externos. Actualmente se sabe que esto no es exactamente así. Realmente inicia el proceso y la vía intrínseca sirve de amplificación y seguridad del proceso hemostático, que también puede ser llamado vía de contacto porque está en contacto con superficies de cargas negativas. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, podríamos llamarlo así, es decir, diferente al endotelio vascular. En el caso de una lesión vascular, la membrana basal del endotelio o las fibras de colágeno del tejido conectivo proporcionan el punto de iniciación. Entonces, al momento de contacto con el colágeno, el factor 12 se activa en factor 12 activado, que lo podemos ver en esta parte. Luego, el factor 12 activado más calcio activan el factor 11, que luego pasa a ser factor 11 activado, que lo tenemos acá abajo. Junto al factor 11 activado, el factor 11 más calcio, que el calcio lo podemos representar de esta forma, lo que hace es activar el factor 9,
que pasa a ser factor 9 activado. Este factor 9 junto con el factor 7 procede del factor 8 más calcio. Y ahora el factor 3 plaquetario lo tenemos de esta parte. Y los fosfolípidos plaquetarios lo que harán es activar el paso del factor 10 al factor 10 activado, que es lo que vemos acá. En esta parte es donde encontramos la vía común. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, se unen en esta parte. Ahora bien, iniciando acá, el factor 10 y el factor 10 activado, más el factor 5, lo que hace es activar el paso de la protrombina, que lo podemos tener acá, que también lo podemos colocar con estas siglas. Perdón, acá no era. Que lo podemos presentar en estas siglas, protrombina, PT. Sería la PT. O de la protrombina. A trombina, que sería el factor 2. De esta parte, que también lo podemos conocer como el factor 2. La protrombina o el factor 2 activado catalizará el paso de la fibrinógeno o fibrina, o también llamado factor activado. La fibrina estará al principio como monómero de la fibrina, que termina provocando polímeros de fibrina, y estos serán los que darán la estabilidad que necesita para hacer una especie de malla de fibrina, lo que conlleva todo esto a que en un conjunto lleguen a ser un coágulo definitivo. Ahora les voy a hablar sobre la heparina. ¿Qué es la heparina? Bueno, pues se dice que la heparina es un medicamento anticoagulante que se utiliza principalmente para prevenir o tratar apariciones de trombosis venosa. El objetivo principal de ese medicamento es reducir la coagulación de sangre en aquellas personas que sufren afecciones médicas. Se trata de un fármaco líquido que se inyecta ya sea por vía intravenosa o subcutánea profunda. Se puede pinchar entre unas 6 veces al día dependiendo de cada caso y de cada paciente. Nunca debe inyectarse en el músculo, y la duración del tratamiento dependerá cuál sea el objetivo, ya que no todas las heparinas tienen las mismas propiedades. En las técnicas de hemodiálisis es necesario prevenir la coagulación del circuito sanguíneo extracorpóreo, para lo que habitualmente se utiliza la heparina. El objetivo es utilizar una dosis menor de anticoagulante, con lo que el dializador y la cámara venosa queden limpios de restos hemáticos. Otro objetivo es que al finalizar la sesión se puedan hacer hemostasia y los sitios de punción del acceso vascular en un tiempo prudencial. ¿Cómo actúa la heparina? Se opone a la aglutinación de las plaquetas. Es antagónica a la tromboplastina. Dificulta la formación de la tromboplastina, dificulta la formación de la trombina e inactiva los factores de la coagulación fundamentales en el factor 10 activado. Pero en la heparina existen dos tipos, que serían la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Heparina no fraccionada, que también se puede conocer con las siglas HNF. La prolongación de su efecto anticoagulante en la insuficiencia renal dependerá de la retención de los fragmentos más pequeños, que inhiben la activación del factor 10 activado sin afectar al tiempo de tromboplastina parcial. Esta es la razón por la que el aumento de riesgo de sangrado en la insuficiencia renal no se puede predecir según los tiempos de tromboplastina. La heparina no fraccionada es un glucosaminoglicano con un peso molecular que varía entre 5 a 100. La mayoría están sobre el peso molecular de aproximadamente 30. Su acción se inicia a los 3 a 5 minutos de la administración y su vida media es de 60 a 90 minutos. La metabolización se realiza principalmente en el endotelio
y biológicamente actúa como cofactor en la antitrombina 3, la cual pasa a ser de un lento a un rápido inactivador de los factores de la coagulación, inactivando la trombina. La administración de la heparina no fraccionada puede ser continua o intermitente, siendo esta última modalidad la más empleada en la práctica habitual. Por otro lado, el uso de la heparina en los pacientes críticos pueden tener algunas complicaciones, obviando la anticoagulación del circuito. También ocasiona anticoagulación sistémica, la cual puede aumentar el riesgo de sangrado, no sin olvidar que las enfermedades críticas pueden predisponer a resistencia de la heparina por bajos niveles de antitrombina. Y por otro lado, agregamos que la heparina se adhiere a las proteínas de base aguda, a las células necróticas y apópticas, propiciando efectos proinflamatorios que pueden disparar la liberación granular por leucocitos, polimorfonucleares y plaquetas. Y en esta parte podemos encontrar los regímenes de anticoagulación estándar utilizados comúnmente. Tenemos que uno de los regímenes es un bolus inicial de 40 unidades por kilogramo a la mitad del tratamiento, a repetir un bolus de 1000 a 2000 unidades. Una de las ventajas de este régimen es la fácil administración y el menos sangrado post-hemodiálisis, y una desventaja es lo menos efectivo para tiempo prolongado de diálisis. Otro de los regímenes es un bolus inicial de 40 unidades por kilogramo, luego infusión continua a 10 o ya sea 15 unidades kilogramos por hora. Una de las ventajas es la anticoagulación con estado estable, y una desventaja es que requiere constante monitoreo por sangrados prolongado post-hemodiálisis. Y el último régimen es un bolus inicial mayor a 70 unidades por kilogramo. Ventajas de ese régimen es la anticoagulación con estado estable y menos sangrado post-hemodiálisis. Y una de las desventajas es que requiere constante monitoreo. No es aconsejable para pacientes con alto riesgo de sangrado intradiálisis. Y también tenemos la heparina de bajo peso molecular, que la heparina de bajo peso molecular es un derivado de la heparina no fraccionada, y su acción principal es el de producir un efecto anticoagulante mediante la inhibición del factor 10. Se ha documentado que la heparina de bajo peso molecular tiene un efecto más favorable respecto a la hemorragia en comparación con la heparina no fraccionada. Dentro de las ventajas que presenta es una anticoagulación efectiva, un farmacocinética predecible, una baja incidencia de trombocitopenia inducida por heparina y un menor efecto sobre los lípidos. Las desventajas son el riesgo de sangrado sistémico. En efecto, es solo parcialmente reversible con protamina, que muchos centros no tienen el método para medir el factor disponible. Y por último, que los costos son mayores que los de la heparina no fraccionada. La depuración de la heparina de bajo peso molecular es fundamental por vía renal, por lo que su vida media se prolonga en pacientes con falla renal. A pesar de estas consideraciones, se ha observado que el empleo de esta heparina no se ha observado que aumenta significativamente el número de eventos de sangrado en comparación con la heparina no fraccionada. En resumen, el uso de la heparina de bajo peso molecular y no fraccionada son fármacos efectivos de anticoagulación en la prevención de trombosis en el circuito, con los mínimos riesgos posibles, y que al finalizar la sesión de prueba puede hacer la hemostasia de los sitios de punción del acceso vascular en un tiempo prudencial. Bueno, como todo procedimiento, existen las ventajas y desventajas. En este momento les voy a hablar sobre las ventajas de la anticoagulación en hemodiálisis. La anticoagulación en hemodiálisis está dirigida a la prevención de la trombosis del circuito con los mínimos riesgos posibles, para la cual habitualmente se emplea heparina. Los objetivos son utilizar la menor dosis posible para que el dializador y la cámara venosa queden limpios de restos hemáticos, y que al finalizar la sesión se pueda hacer una hemostasia de los sitios de punción del acceso vascular en un tiempo prudencial. Y también la anticoagulación resulta esencial para evitar los mecanismos de coagulación dentro del circuito. Una anticoagulación adecuada
asegura la eficacia del filtro en la eliminación de líquidos y solutos, una mayor longevidad global de este dispositivo y una asistencia óptima. Y las desventajas de la anticoagulación en hemodiálisis es que una anticoagulación insuficiente produce pérdidas hemáticas y de hierro y condiciona a una disminución del rendimiento depurativo de la diálisis. La trombocitopenia inducida por heparina es un efecto relativamente frecuente en la población general. Se pueden distinguir dos tipos. El tipo 1, que es un fenómeno farmacológico inofensivo que es observado en las primeras 24-48 horas del inicio del tratamiento, que se manifiesta con un descenso moderado y transitorio de la cifra de plaquetas periféricas, que nunca da lugar a fenómenos trombóticos, ni precisa suspender la heparina. Ahora, el tipo número 2 es una forma más intensa, retardada entre 5 a 10 días después del inicio de la heparinización y progresiva que puede acompañarse de fenómenos trombóticos extensos, tanto venosos como arteriales, con coagulación intravascular diseminada y que está mediada por anticuerpos contra el complejo de heparina en el factor 4 plaquetario. Otro efecto adverso de la heparinización es la dislipidemia, que ha sido comprobado que la heparina provoca una liberación de la lipoproteinlipasa tisular en el seno del sistema circulatorio. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi presentación.